lo que me está pasando a mí, que te puedes quedar como quieto y viajar en tus pensamientos. Y con eso vas a ser feliz toda tu vida. Bueno gente, acá estoy con el paraguayo que ha visitado 100 países por el mundo y vamos a jugar 100 preguntas presentado por One Travel. Si ustedes quieren viajar con nosotros, Leti y yo, este año vamos a ir a Camboriú, Bariloche y más. Entonces, fíjense en su perfil. ¿Qué es tu nombre completo? Es Gerardo René Franco Pereira. Es un poco largo, normal, ¿no? Ya, sí. ¿Y de qué parte de Paraguay sos? De Ciudad del Este. ¿Cuál es el último país que fuiste a visitar antes de España? Malawi. Malawi, en África. En África, sí. Olimpio o Cerro. Cerrista. ¿Sos paraguayo o chihuahuazo? Chipabazo. ¿Cuánto mides? 1,83. Creo que es igual que yo. Sí. ¿En qué país sentiste más bajo y en cuál país más alto? En Holanda me sentí más bajo y más alto, pues la verdad que en China. ¿Cuál es el primer país que fuiste a visitar afuera de Paraguay? Que no sea de la triple frontera. España. Si plata no fuera un tema, ¿cómo viajarías de lujo en hoteles de 5 estrellas o como mochilero todo el día? Yo creo que la experiencia es bastante diferente, entonces yo creo que seguiría viajando como mochilero. ¿Sí? Sí. ¿Paracaidismo o salto de bungee? Paracaidismo, salto de bungee. Todavía no tuve huevos de hacer eso. Ninguno de los dos. Pero está en la lista. Tu Instagram es Gerard con mochila. Sí, ¿Cuántos países has visitado con esa misma mochila? Yo creo que unos 60 países hasta que se me rompió la que tenía antes. Tienes 41,000 seguidores en Instagram. ¿Qué es el mensaje más raro que has recibido? No sé, mensajes obscenos. No quiero decirlo. ¿Tienes algún amuleto que te acompaña en tus viajes? La verdad que no tengo algo en específico, pero había encontrado un santo pequeñito en México y desde ahí llevo conmigo eso y hasta ahora no me pasó nada y no me faltó nada nunca. Llevas tu tereré a todas partes, ¿cierto? Sí, intento llevar a todas partes mientras cabe en mi mochila o en mi mano, puedo llevar en mi mano. ¿Con cuántas personas en el mundo aproximadamente has compartido tu bombilla de tereré? Unas 2.000 personas tal vez. Genial. ¿Cuál fue el primer país que visitaste fuera de Sudamérica? Pues España. Sí, España. ¿Tren o avión? Avión. ¿Ciudad o pueblo? ¿Qué prefiero? ¿Tren y avión? Prefiero tren que el avión. Ciudad, pueblo, pueblo. ¿Cuál música preferís escuchar durante un viaje largo? Dependería de mi estado de ánimo. Cuando extrañaba mucho Paraguay, una buena polca paraguaya. Y cuando estaba de subidón, pues no sé, una música de Alesso, una cosa así. Ah, genial. Un poco de electrónica. Sí. ¿Cuál es el país que más te sorprendió? Más me sorprendió, pues Nepal. Nepal. ¿Y por qué? Por los Himalayas. ¿Qué es el mejor regalo que has recibido en la vida? En la vida. Ni recuerdo ya. Fueron tantos buenos momentos que no sé. ¿Calzado deportivo o zapatilla? Y yo prefiero estar descalzo. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Europa o África? África. Sabemos que hablas castellano y guaraní, pero ¿cuáles otros idiomas hablas? Hablo inglés, digamos, nivel medio y portugués un poco más avanzado. ¿Hay algún idioma que te gustaría aprender? Y estoy intentando aprender un poco de francés y alemán. Ah, ok, genial. ¿Cuál es el país donde te sentiste más aburrido? Más aburrido. Lo siento, pero fue Estados Unidos. ¡Qué loco! ¿Qué pasó? Casi, sin coche no puedes hacer casi nada en Estados Unidos. Ah, yo estaba difícil, solo, entonces difícil. era como donde me iba a mover o era muy caro o era alguien me tenía que llevar. Entonces era como wow. Y claro, sabes, la vida de mochilero es como gastar poco. Sí. Y en Estados Unidos, mochilero. Está bien. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho Alemania tampoco. ¿No? Me aburro, ¿no? La gente pues ni te dice hola en la calle. Entonces es como, claro. Sí. Y lo que todos buscamos un poco de calidad humana. ¿Sabes? Vaya donde vayas, si alguien te llega, te saluda y te dice si te sientes súper. Siendo bien, lo mismo. Claro. Por eso, sí. Sí, vos vas
Sobre todo vos que estás en Paraguay y te das cuenta que... Claro. ¿Qué ciudad en el mundo que has visitado es más de la farra? Más de la farra. Yo creo que es Koh Phi Phi en Tailandia. Es una isla, pero es que tenés fiestas todos los días del año. He escuchado mucho de eso. Es increíble. Hasta a Leti no le gusta esas preguntas. Sí, también es que no lo he preferido. Bueno, No, yo nunca he ido. ¿no? Bueno, ¿Bar o discoteca? bar o discoteca. Yo prefiero bar. ¿Cerveza o trago? Cerveza. Bien paraguayo. Sí. ¿Cuál es tu lugar preferido para quedar a dormir al aire libre? Una hamaca. Una hamaca. Sí. ¿Conoces de otro paraguayo que también ha visitado 100 países? No, la verdad no tengo conocimiento de eso todavía. Sé que hay algunos que siguen viajando, pero nunca me encontré ni por las redes sociales si hay otro paraguayo que haya conocido 100 países, pero... Es un club muy exclusivo por todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Yo no sabía. Claro que sí. Una vez me dijeron... ¿Cuántas personas ¿estás en has el club? conocido que han visitado 100? No, solo Pues, uno. casi nadie. Un señor de 50 y pico de años de Estonia. Ok. Le encontré ¿De en Estonia? Botswana. Wow. Sí, y la verdad que no conocí casi gente. Qué Visito loco. 100 países. ¿Playa o montaña? Muy difícil. Playa. ¿Barça o Madrid? Madrid. ¿Café negro o con leche? Café con leche, sí. ¿Tallarín verde o amarillo? Tallarín verde, amarillo. ¿Dar masaje o recibir masaje? Recibir. ¿Cuál es tu miedo más grande? Ser viejo. Ser viejo. Yo también. llegar a ser viejo. Ya tengo canas. A ver, a ver. Mira. ¿En serio? Tengo más cana, boludo, sí. Y ya me estoy destechando, boludo. Ah, también ¡Qué otro mierda! club- Otro club exclusivo. También es un club exclusivo. Ey, vos también, ¿Vos cuánto tenés? ¿Qué edad tenés? 20 siempre. Lambrina. 20 siempre, nombrena vos, Leti. Lambrina. Nombrena vos. 30 por ahí, ¿verdad? Dice que nos volvemos viejos cuando se muere el niño que llevamos dentro, ¿verdad? Ajá, está bien. ¿Cuál es el país más caro que has visitado? Más caro. Australia, por ejemplo, es bastante caro. ¿En serio? Es muy caro, alojamiento es muy caro. Y la comida, comer fuera en Australia, te cuesta un ojo de la cara. Wow. Entonces, incluso Nueva Zelanda es más barato que Australia. Ok. ¿Y cuál es el país más barato que has Más visitado? barato. No sé, por ejemplo, cuando fui a Myanmar, un corte de pelo me costó 50 céntimos de dólares. Wow. Eso fue lo más barato. Myanmar, Burma. también conocido como Burma. Sí. Y luego está Tailandia, que puedes comer por 80 cierto. céntimos de dólares. Un plato que es muy típico, se llama khao soi, es increíble. Una sopa de pollo con leche de coco y unos crispy noodles, o sea, unos fideos crocantes. Increíble, muy rico y cuesta 80 céntimos. Wow. Entonces, ¿qué país tiene la mejor gastronomía que has visitado? Paraguay. No, has visitado. Menos Paraguay. A mí me encanta la comida tailandesa, la verdad. Tailandesa, yo también. Me gusta mucho. Pero nunca he ido. Tenemos que ir a Asia, Leti. Entonces, ¿cuál país tiene la peor comida? La mejor comida. Peor. Yo creo que Inglaterra. Inglaterra. Sí. Es solo papas y... Papas y o chips. ¿cómo es? Fish and chips, que son pescado y patata, papas. Peor que Chile. Ah, bueno. Chile tiene carne al menos. En Inglaterra pues todo comida rápida también. ¿Te sorprende que hay países ricos que no tienen gastronomía? Eso me explota la cabeza. El tuyo, por ejemplo, Estados Unidos no tiene gastronomía, ¿no? Depende, sí. Hamburguesa, Depende, hot sí. dog. Depende si quieres pagar mucho. No. Eso ¿Cuál es la depende. gastronomía de Estados Unidos? La cosa más famosa de mi ciudad sería nuestra versión de la hamburguesa con papas fritas encima. Pero No, es hamburguesa. ¡Qué gourmet! Oh, hey Leti. Bueno, ¿y dónde encontraste la gente más cerrada en tus viajes? La gente más cerrada fue en Japón. En La verdad Japón. que sí, en Japón, sí. Y- Pero es algo cultural sobre todo. Que no se saluda ni con la mano, ni con dos besos, imposible. O sea, que si quieren besarle a una chica japonesa, beso en la mejilla, imposible. O sea, que no se le pase por la cabeza. ¿Cuál es su peor hábito? Mi peor hábito, Sí,
Yo creo que tocarme la nariz, güey. Si te pica, rascate el dedo. ¿Y cuál es tu mejor hábito? Hábito, sonreír. Sonreír. Sí. Muy bien. ¿Hay algo sin el cual no puedes vivir? Yo creo que tereré, güey. ¿Pero dónde está ahora? Ahora no traje, hace frío. Hace un poquito de frío. Hace frío, sí. ¿Tu lugar preferido para pasar el tiempo? El tiempo, la playa, sentado en la arena y solo. ¿Un pasatiempo o hobby que nunca vas a dejar? Que nunca dejar viajar. ¿Cuándo fue lo máximo que has caminado en un día? En un día, unos 28 kilómetros en París. Mi hermana me quiso matar. Al día siguiente no podíamos caminar de dolores. El guía era Bobby. Yo era guía. ¿Qué es la situación peor que viviste durante un viaje? La verdad, la peor parte pasé en Etiopía porque me dio una cagadera y estaba en el culo del mundo, que un pueblo que se llama Jinka, donde está una de las tribus más remotas que existe hoy en día en el planeta. No había ni doctor y nadie hablaba ni inglés ni castellano, o sea que imagínense cómo estaba. Ah, qué malo. ¿Vos tenés algún apodo? No, la verdad que no. La cosa más rara que has comido en un viaje y dónde? Comí carne de perro en Corea. Oh my god. Sí. Y creo que en China también, porque no podía preguntarle a nadie porque era un pueblo que se llama Xi'an y era como una calle llena de comida y había esqueletos así que no parecía otro animal que no era perro. Pero claro, yo no le podía preguntar a nadie porque estaba solo. Entonces dije, bueno, seguro que era perro también. Dios mío. ¿Sabe como carne normal? ¿Sabe? Era como un asadito. Bueno, 3 palabras para describirte. Eh, Yo vi uno hoy. Uno así. Espontáneo, ¿no? Espontáneo, Ok, 2 más. loco y, no sé, sonriente. Ahí está. ¿Qué es tu inspiración? Inspiración. ¿O quién? Mira, hace 4 años he visto un video de 4 amigos americanos, estadounidenses, viajando por el mundo y dije, yo tengo que hacer lo mismo. Perfecto. Esperaba tener 4 amigos, pero 3 amigos más, pero lastimosamente ninguno pudo y tuve que irme solo. Bueno, cuando estamos más definidos en este trabajo, vamos a viajar contigo. ¿Qué te enoja más? Esperar. Esperar. Sí. ¿Tu animal favorito y por qué? Los osos panda. ¿Cuál fue el paisaje más inolvidable que visitaste? Fueron muchos, la verdad. Pero tengo en la memoria siempre el de en Palawan, en El Nido, en Filipinas. Ah, wow. Las islas, ¿no? Sí, era una isla y tenías que subir la montaña y una vez que eran como puntas filosas Ah, las wow. piedras, entonces tenías que subir la montaña y llegaba y veía toda la bahía de El Nido. Impresionante. ¿Qué es tu primera memoria en la vida? Mi primera memoria en la vida. De niño. De niño, que ahora, por ejemplo, puedo deducir que mi sueño era viajar porque desde pequeño, desde que tengo uso de razón, pintaba como mapas, pintaba banderas de los países e intentaba hacer como el mejor escudo y yo creo que esa es la memoria que es ¿Qué es el mejor consejo que has recibido? el mejor consejo. No esperes nada de nadie si no quieres recibir ninguna decepción. ¿Qué es tu mejor consejo para alguien que quiere viajar por la primera vez? Que sobre todo pierda un poco el miedo y pensar en lo positivo que te puede pasar y no pensar en los problemas antes de tenerlo, que la mayoría siempre dice, no, me voy a este lugar, pero no sé si voy a encontrar. No, andate y seguro que vas a encontrar, porque una vez que empezás a necesitar, te desenvolves como persona. ¿Dónde te ves en 10 años? No tengo idea. Está bien. ¿Cuál es tu destino más deseado que no conoces todavía? Yo creo que la Polinesia. Polinesia. Conocí las Islas Fiji, pero no es como la Polinesia muy profunda. Entonces, eso, sobre todo. ¿Cuál es tu mejor talento? Mi mejor talento, no sé, hacer reír a la gente. Está bien. ¿Cuál es tu frase favorita en guaraní? En guaraní, mi frase favorita en guaraní sería como el "Vete copio". Está bien, más fácil. Sí, Para enseñarles a la Enseñar gente a la por todo gente, el sí, mundo. sí. ¿Cuál es tu palabra favorita en inglés? en inglés. Hope. Hope, esperanza. Sí. Ok, Barack Obama. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
volver a ser joven. Volver a ser joven. No somos tan viejos, bro. No, ser más Tenemos joven. mucha vida todavía. Volver a tener 20 años con la experiencia que tengo en la cabeza hoy en día. En serio, lo mismo. Volver a 20 Yo y me ser encantaría sabio como sí, conocer. todavía somos medio niños, Pero no sé, ahora somos sabios. el otro día estábamos hablando y sí, bueno, ¿cuál es el precio de la experiencia? El tiempo. Y el tiempo es lo único que no podemos comprar hoy en día. Claro. ¿Cuál es tu paisaje favorito de Paraguay? Mi paisaje favorito. Creo que el otro día visité las cataratas de Ñacundaú. Ah, yo también. Fue Increíble. sí, muy bonito con el arco iris y el barro y esas cosas. Y fuiste Sentirte- con nuestro amigo Daniel. Sí, con él. Saludos con a Daniel. Con Dani Paredes. ¿Qué es la cosa más loca que has hecho en la vida de viajero? Bueno, no sé si es loca, pero estaba en Tailandia. La primera vez que fui a Tailandia, fui con un amigo que vive en Finlandia ahora, que es paraguayo venezolano. Y no teníamos mucha plata, entonces para tomar gratis había como el limbo con fuego. No, era solo limbo y había que pasar desnudo. Entonces seguimos seguimos tomando con mi amigo. Entonces no le voy a decir, pero Qué sí. loco. Tomaron. Sí. Claro, seguimos tomando, o sea, quiere decir que va a ser limbo. Pero hoy en día todo el mundo tiene sus cámaras en sus celulares. Sí, no, pero él tiene filmado. Oh my god. Muy peligroso eso. Si podrías viajar con una persona, ¿quién sería? Difícil. Porque conocí tanta gente y siempre llega al punto que no encastran completamente. Entonces ya. es muy difícil porque una cosa es como ves por la tele y otra cosa es la realidad. Lo que de verdad hay que ver es lo que una persona sufre para llegar a un lugar, que muchas veces no es fácil. ¿Cuál es el país que nunca volverías a visitar? Que nunca volvería a visitar, a ver, tenía en mi mente pero no recuerdo ahora. No sé, creo que... No quiero decir un país porque en todos me trataron muy bien, pero... No recuerdo la verdad. ¿En qué país tuviste más frío? Más frío, en Nepal. Nepal, en las montañas. En las montañas, sí. ¿En qué país tuviste más calor? Más calor. En Filipinas tuve más calor. Ah, wow. ¿Cuál es tu país favorito en África? Mi país favorito en África fue Madagascar. Madagascar. Madagascar, Ah, como las películas y todo eso. Sí. Muchos animales. Sí, increíble. Sí, los baobabs. ¿Qué es la idea más equivocada sobre África? ¿Qué es peligrosa? Y realmente no es. No, depende, claro, si tienes que tomar como tus precauciones sobre todo y no te vas a poner a caminar a las 12 de la noche solo Claro. por un barrio que no conoces. ¿En cuál país te enfermaste peor? ¿Y qué fue? Siempre me enfermé como por 2-3 días, pero el tiempo más largo fue en Bolivia, que me fui a comer, todos me decían que no coman los mercados en Bolivia porque no son tan limpios. Y no, ¿yo qué hice? Me fui a comer el mercado. Yo hice lo mismo. Bolivia y Cuba. Y 10 días más o menos ahí de visitarle a mi amigo en el baño todos los días. Sí, a mi oficina fuera del baño, boludo. Envié Horrible. tantos fax. Yo siempre se lo decía a mi amigo, espera, me voy a enviar un fax. ¿Qué son 3 razones para visitar Paraguay para un extranjero? Una, la calidez de la gente, que es la más importante. La comida y la naturaleza que tenemos. ¿Cuál es la playa más linda que has visto? En Seychelles había una playa que se llamaba Anse Coco. Anse Coco, muy desconocido. Sí, Casi nadie en el mundo conoce no, de Seychelles. solo conoce Anse Sor d'Argent, que es como la playa más fotografiada del mundo. Wow. Y fuimos allí, no era como la otra playa que tienes que como caminar por la montaña, en un monte, ir en bicicleta y hasta que llegas allí. La verdad que fuera muy bonito. ¿Vos tenés nacionalidad España? Sí, tengo nacionalidad. Bueno, si podrías elegir otra nacionalidad aparte de paraguayo y español, ¿qué elegirías? Yo creo que la holandesa, porque te da tanto beneficio al gobierno. Irlandesa. O no, holandesa. O holandesa. Incluso le paga a su gente. Bueno, también está Suiza, pero estoy entre Suiza y Holanda. Sí, en cualquier parte del mundo vas a encontrar Claro. con un suizo o un Claro, holandés, holandés. aunque son países chiquititos. Claro. ¿En cuáles otros países te gustaría vivir que no sean Paraguay o España? Mi objetivo es vivir en Tailandia en algún punto Tailandia. de mi vida, sobre todo. Sí, porque me gusta mucho la comida, la gente, al menos conmigo siempre se portaron muy bien. Vos tenés un secreto de viajero para la gente. Un secreto, sobre todo, adaptación. Eso sobre todo. ¿Alguna vez te robaron en un viaje? Intentaron robarme una vez, no, 2 veces. Una en Colombia,
y otra en Etiopía. Etiopía suena como es difícil. Sí, ¿Te enamoraste alguna vez durante un viaje? no sé. ¿No sé, sabes? No sé. ¿Cómo que no sabes? Un amor pasajero tal vez. Ya. Yo creo que depende mucho del lugar. Ya. Sobre todo para que te guste una persona o algo. ¿Cuáles 3 países tienen las chicas más lindas para vos? Holanda, Camboya, exótica. Son muy exóticas las camboyanas. Hay chicas de ojos ¿Camboya? Camboya, sí. Físicamente están muy bien. Algunas tienen ojos claros y morena. O sea, y con rasgos orientales. O sea, es muy, muy exótica. Y ahora que voy a ir a visitar como Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, se dice que ahí también son bastante exóticas. Los stands. Sí. Muy genial. La cosa peor que te ha pasado en un viaje. La verdad que se me pasó en un viaje. Que me falle Google Maps. A veces tenés que descargar maps.me. Sí, tengo ese también. Sí, eso pero, también funciona. Pero, claro, al principio no usaba Maps.me. No. Después empecé a usar, pero claro, después de tener tantos errores. El tiempo más largo que pasaste sin tener conexión al internet. Fueron como 5 días que estaba subiendo al campo base del Everest. ¿Subiste Everest? Al campo base. A Wow. 5.400. Qué loco. Sí. ¿Cuál es el lugar más lujoso que has visitado? Más lujoso. Yo creo que Seychelles es lo más caro prácticamente. Y sí, de lujo eso. Pero yo no estaba con lujos ahí. Es un lugar para luna de miel y todas esas Sí, cosas. sí, es mucho más para luna de miel y personas mayores que van de boda de oro, esas cosas. Vi que fuiste a Dubái. Es tan impresionante como se ven en las fotos. No sé, yo creo que depende de gusto sobre todo. Impresiona un poco la arquitectura y la cantidad de edificios que tienen ahí, pero particularmente a mí no me gusta porque es como una jungla de concreto en medio del desierto y construido a base de talonario de dinero. Entonces, con dinero, pues si queremos podemos, no sé, si se podemos comprar otro mundo, genial, pero no. Sí. Construir sí, pero arreglar el mundo no. ¿Cómo planificas tus viajes? Y la verdad que empiezo a informarme por blogs. Por blogs. Sí, blogs, en castellano, en inglés, en portugués. Entonces saco una conclusión de todo eso y luego voy como un poco más a mi estilo. ¿Elegirías un país para viajar al azar? Sí. ¿Como darlo Sí, a un sí. mapa? Sí, suelo hacer eso. Yo quiero hacer eso también. ¿Cuáles son los viajeros con quienes te encontraste que te cayeron mejor alrededor del mundo? Suena como los holandeses, ¿te gustan? Sí, sí, los holandeses son buena onda. muy, muy, muy abiertos. Me gusta la farra, beben, yo no fumo. Y son pero inteligentes, fuman, muy y son inteligentes. buena gente y Sí. se interesan por todo. Sí. ¿Lugar más incómodo que dormiste? Lugar más incómodo a mí. La verdad que dormí en una hamaca, fue en Laos, dormí en una hamaca en un lugar que se llama la 4000 Isla y la isla se llama Domdet y no se podía dormir los mosquitos. Demasiado mosquito y te comieron toda la noche. y no había ventilador y yo no tenía repelente. ¿Algo del cual te hayas arrepentido en tus viajes? Yo creo que lo que me arrepiento es de no haber estado más tiempo en los países que visité. ¿Qué es el trabajo de tus sueños? Yo creo que motivar a la gente. ¿Tenés planeado visitar cada país en el mundo? Ya estás a más que 50%. Voy a intentar. ¿Vas a intentar? Sí, yo creo que voy a hacerlo porque creo en mí sobre todo y trabajando yo creo que voy a llegar ahí. Y ya llegué al 50% solo, entonces... Más que el 50%. Más del 50%, entonces yo creo que sí que voy a poder. ¿Cuál es el próximo país que vas a visitar? Yo creo que estoy mirando una ruta, creo que voy a empezar por Líbano, hacer Siria, el norte de Irak, que es Kurdistán, ir a Irán y de Irán subir por Azerbaiyán, Armenia, Georgia y luego ir a Rusia, ir Mongolia y luego los stands. Y al final, ¿qué es la mejor parte de viajar por el mundo? La mejor parte, lo que me está pasando a mí, que te puedes quedar como quieto y viajar en tus pensamientos. Y con eso vas a ser feliz toda tu vida. Wow. Muy genial, Gerard. Muchísimas gracias por acompañarme en esto. Tenemos que viajar juntos algún día.
Sí, sí, a ver si alguien, anímense por favor, porque yo necesito compañeros de viaje, la verdad. Sí, si alguien necesita consejos o ideas para lugares para viajar, hay que fijarse en su Instagram, Gerard Bajo con mochila. Él ha viajado casi todo y está yendo a completar su misión de visitar cada país en el mundo. Nosotros vamos a seguir explorando España. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.